Buenas noches, queridos hermanos. Un saludo para cada uno de ustedes. Qué alegría nuevamente encontrarnos en este ambiente de formación. Gracias siempre por escuchar, por ver este video, esta formación, ¿verdad? Que de alguna manera es para nuestra formación. Esta formación sí hubiese querido darla de una manera presencial, pero pues por la pandemia no se puede, pero más adelante vamos a tener pues esa oportunidad de reunirnos para evaluar todo aquel aprendizaje de cada uno de ustedes. Queridos hermanos, vamos a iniciar con la formación del día de hoy, que nos habla sobre el mensaje que preparamos como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche invocamos a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos dan una vida, que nos dan la fuente del amor, de ellos que son la fuente del amor, y que el Espíritu Santo nos da la sabiduría, el entendimiento, la gracia, frutos y virtudes, dones y carismas. Acudimos a Él para pedirle siempre que nos ilumine en este momento. Hoy acudimos a su divina misericordia, su divina presencia, para que nos dé la fuerza de poder comprender su palabra y también de ser instrumentos eficaces de su gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos hablado, queridos hermanos, sobre las formaciones que son diferentes a las predicaciones, reflexiones, etc. Pero nosotros nos movemos en dos campos. Ustedes como celebradores se van a mover en dos campos. Uno, en la reflexión y dos, en la predicación, ¿verdad? Van a poder predicar en otros lugares, van a poder, estarán habilitados para reflexionar el Evangelio en otros lugares. Entonces, el mensaje de la palabra de Dios tiene que ser preparado con anticipación, por eso no llegamos a inventar, ¿verdad? Y hemos hablado, hemos estudiado ya sobre, ¿se acuerdan? Sobre las fuentes de la predicación. Quiero hacer una retroalimentación. Las fuentes de la predicación, la vía cosmológica, antropológica, la vida evangélica, la vía del magisterio, etcétera, ¿verdad? Cuatro vías que hemos estado hablando que de alguna manera nos han ayudado a profundizar el mensaje. Y cuando hablamos nosotros de estas vías, eh, nos damos cuenta que se nos hace más fácil reflexionar, porque ya lleva un orden, lleva una secuencia. Después hablamos dónde buscar y profundizar el mensaje. Ya hablamos nosotros, por ejemplo, de parábolas, hablamos de personajes, por ejemplo, hablábamos de milagros, hablábamos de guerras, de diálogos, preguntas, oraciones, fiestas, etcétera, que son lugares donde podemos buscar y profundizar el mensaje, buscando un tema específico. Y hablábamos cómo clasificar y organizar el mensaje, ¿verdad? Ahí hablamos de clasificarlo como evangelización, conversión, catequesis, espiritualidad, compromiso, apologética, fortalecimiento, etcétera. Y se organiza, decíamos, con una motivación, una lectura personal. ¿Ve? Entonces, hemos hablado de estas cosas. Ahora vamos a hablar de algo muy importante y es cómo predicar el mensaje. Yo les decía en la formación anterior que hay un antes, un en y un después. Entonces, y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta nosotros. Por el tiempo, pues me voy de una vez a lo más concreto que quiero tocar ahora, pero sabemos que espiritualmente hablando, Jesús le dice a los apóstoles, enviaré el Espíritu Santo quien les va a revelar todo aquello que yo les he enseñado. Entonces, el Espíritu Santo es un agente importante en nuestra predicación, porque a Él acudimos para que nos ayude a discernir el mensaje que yo quiero darle a los hermanos. Ya hemos dicho, ¿verdad? Ver la ambientación, etcétera. Entonces, como nos vamos a mover en los dos ámbitos, voy a ir relacionando un poquito el ámbito de la predicación y el de la reflexión. Es decir, el ámbito de la celebración de la palabra, donde vamos a predicar el mensaje,
pero también el ámbito de la predicación general, que es donde en algún momento nos pueden invitar a predicar a una asamblea, a una fiesta, a un novenario, ¿verdad? Y vamos a reflexionar ahí el evangelio y lo vamos a hacer como un tipo de predicación. Porque, claro está, ya lo hemos dicho, será diferente que usted reflexione la palabra de Dios en el ambón o atril frente a unas personas en una celebración de la palabra, a que usted reflexione la palabra de Dios en una novena, por ejemplo, en un difunto, o por ejemplo en un rosario de la Virgen, que usted reflexione el Evangelio. Aunque el Evangelio es el mismo, pero el mensaje usted lo proyectará de diferente manera, ¿verdad? ¿Sabe usted que a una posada, por ejemplo, en diciembre que vienen las posadas, llega todo tipo de gente? Ah, entonces mi predicación puede ser de conversión o de evangelización, etcétera. Y es diferente al mensaje que voy a transmitir ya en una celebración de la palabra el día jueves, el día sábado, que van aquellos que verdaderamente perseveran en la fe. Entonces la predicación será diferente. Veamos entonces cómo le enfatizamos nosotros la predicación y cómo lo organizamos. Primero vamos a hablar en el antes. ¿Qué se hace antes de reflexionar, antes de predicar? Bueno, primero hablamos de la presentación física. Eso es importante. Se ha dicho que los celebradores van a celebrar con camisa manga larga, en el caso de los caballeros, pantalón negro. En el caso de las hermanas, camisa blanca, eh, una camisa formal, no escotada, ¿verdad? Camisa blanca y falda negra. Es decir, es el uniforme de la iglesia, de hecho, porque para todo utilizamos el blanco y negro. Pero lo que hablamos es de una formalidad, de una presentación, ¿verdad? Entonces, la presentación física es importante. Y física me refiero a su vestimenta, me refiero a su presentación, por ejemplo, corporal, me refiero a bien peinados, bien bañaditos, dice uno, bien cepillados. Es decir, una presentación física. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de alguien, de una persona muy importante. Es una fiesta la que vamos a tener en la celebración. Es Dios quien se nos revela a través de su palabra. Entonces no es cualquier cosa lo que haremos, ¿verdad? Entonces la presentación debe ser adecuada eh, y sobre todo debe ser una, una presentación interna y externa. Ya voy a hablar de lo interno, ahorita hablo de lo externo. Vestuario, ya dije, vestuario. Por ejemplo, puedo pensar yo las uñas limpias, bien cortaditas. Por ejemplo, en algún momento tal vez ustedes serán ministros extraordinarios de la comunión, en algún futuro, no lo sabemos. Pero por eso las uñas limpias, ¿verdad? Imagínense que usted con el micrófono y le vean las uñas a usted, ¿verdad? Usted agarra el misal y cuando le vean las uñas llenas de tierra, entonces es muy importante, pues eso, la presentación. Ahí hablamos uñas limpias, cortadas, el orden, ¿verdad? La higiene corporal, decía bien peinaditos. Eh, un ejemplo muy bonito es el saber que nosotros somos, en ese momento representamos a Cristo. Pero la gente tiene que tener una impresión de nosotros. La camisa bien abotonada, hay personas que celebran con la camisa desabotonada, hombres más que todo, ¿verdad? Cuidado que hay que tener. Hay mujeres que exageran en la pintura, eso no. Si usted se echa algo de pintura, échese, pero no exagere, ¿verdad? Con la pintura. El perfume, no exagerar con el perfume. De repente no son moscas las que le andan a uno, sino que son avispas, porque han olido el perfume, lo dulce del perfume, y andan ahí. Hay que tener cuidado en todo eso. Entonces, eh, es importante eso, ¿verdad? Los zapatos negros, calcetines negros, es decir, una presentación muy bonita, una presentación muy bonita que usted va a tener su crucifijo, si tiene un crucifijo, pues un crucifijo, que eso le da la identidad de cristiano, ¿verdad? Entonces, hablo antes de la predicación, presentación física, presentación corporal,
uniforme, peinado, perfumes, bien cepillado, uñas, pintura, maquillaje, etcétera, ¿verdad? Zapatos, todo bien bonito, bien uniformado. Ya ustedes saben cómo se viste un cristiano. Ustedes saben cuando va a ejercer un ministerio, cómo es el vestuario del cristiano. Eso nada más antes de la predicación en cuanto a la presentación física. Segundo, esa es la parte exterior, la preparación exterior. Pensemos en la preparación interior. Hay que estar reconciliados con Dios, tratar de estar bien confesados, tratar de estar reconciliados con Dios, tratar de pedirle perdón a Dios si hemos ofendido a alguien, pues reconciliarnos con esa persona. Imagínense que usted esté enojado con un vecino y llega el vecino a la celebración y usted hablando del perdón, del amor de Dios y enojado con el vecino. Qué difícil. Entonces, es importante la reconciliación, ¿verdad? Con Dios y con los demás. Es necesario purificar nuestra mente, nuestro corazón. Esos son aspectos importantes que nos van a ayudar y que en algún momento nos preparan espiritualmente. Entonces, es importante la preparación interior también, bien confesados, eh, saber de que hemos preparado nosotros la predicación. Yo les puedo decir, ¿verdad? Como extra, incluso haber leído ya, que eso no les tiene que decir, pero lo digo, haber leído ya el Evangelio, haber sacado sus apuntes, ¿verdad? Haber subrayado las ideas principales, es decir, eso es antes, no es en, que usted a la hora de la predicación esté con el lapicero. Hermano, le voy a decir algo, pero me voy a subrayar y subraya, ¿verdad? No, ya tener su mensaje listo, ya llevarlo listo. Eso es importante antes de la predicación. Estoy hablando, hermanos, ya en el momento que usted ha dicho las palabras del esquema de la celebración y va directamente a reflexionar, ¿verdad? Entonces, antes de eso, eh, puedo agregar, pensemos en otro espacio, es el tiempo. El tiempo que es importante para predicar, si le han dicho 15 minutos, 15 minutos, prepare su reflexión para 15 minutos, para 10 minutos, dependiendo, ¿verdad? Ahora, si es una predicación a una asamblea, a otro lugar, sabe que son media hora, 35 minutos, pero en la reflexión ya con el esquema de la palabra, en una celebración, pues será de 10, 15 minutos la reflexión, ¿verdad? Que usted va a dar. Entonces, tómese ese tiempo, no se preocupe, tiene 15 minutos, no lo van corriendo y tranquilos. Uno que predica siente que el tiempo pasa rápido, pero aquel que escucha siente largo el tiempo, siente largo el tiempo. Entonces, es bueno estar bien dispuestos a la hora de predicar. Vaya, como he hablado antes de la predicación, hablé de la presentación física, hablé de la presentación interior, del tiempo y también les dije de la preparación del mensaje, ¿verdad? Voy a agregar unas cositas más que son muy importantes que las tomemos en cuenta. En el caso de la celebración de la palabra, sabe usted que desde antes como celebrador ya ha visto, por ejemplo, ya ha hecho la ambientación. Usted entra, usted llega, hay que llegar primero que todos, ¿verdad? Hay que llegar primero que todos y ve la gente, niños, jóvenes, adultos, ancianos, casados, no casados, van a comulgar algunos, no, dependiendo si se da la comunión. Entonces, analiza, ve la persona, ve el panorama. Eso es lo primero cuando va. Después inicia el canto de entrada, donde ya usted saluda, ¿verdad? Ya usted saluda a la gente y puede dar incluso una introducción de lo que va a hablar en la reflexión del Evangelio. ¿Se han fijado que el padre Edwin en la misa siempre, dominical, siempre dice, pongamos atención a las lecturas de hoy, ya que nos van a hablar de estos puntos, y lo dice en el momento de ambientación, ¿verdad? Después del saludo. Entonces, puede ser que nosotros igual podamos decir alguna idea no la predicación, pues, sino que un puntito central de la predicación. Y después de eso, pues vienen los ritos, que ya ustedes lo conocen, ritos de la celebración de la palabra, el saludo, el ten piedad,
la aleluya, las lecturas, etcétera. Ya usted las conoce y ya cuando va a predicar, ya viene este momento donde usted ya va a reflexionar la palabra de Dios. Significa que ahí, hasta ahí, usted ya está en gracia de Dios. Se ha confesado, etcétera, ha orado, ha pedido al Espíritu Santo que le ilumine. Significa que antes de ahí, usted ya tiene su reloj, ya sabe cuánto tiempo va a tardar en su predicación. Significa que antes de ahí, usted ya se revisó su presentación y sabe que lleva bien abotonada la camisa, sabe que lleva su crucifijo bien puesto, sabe que va bien peinado, y usted sabe que las uñas las tiene limpias, etcétera. Sabe que ya hay eso, ha visto eso antes. No lo va a ver en ese momento. Imagine que diga usted, perdón, hermanos, no me abotoné la camisa y comienza a abotonársela ahí. Hay catequistas o celebradores de la palabra que han pasado por esas situaciones. Camisas por fuera, ¿verdad? Y de repente ahí se la están metiendo en el pantalón. Entonces, es importante pues esa presentación. Las mujeres, pues igual, ¿verdad? Su presentación no con sandalias, con esas chancletas o con ginas, no con zapatos cerrados. O a veces, pues se ocupan quizás algunas sandalias adecuadas también, ¿verdad? Suaves, etcétera. Pero hay que ver qué tipo, ¿verdad? Se va a usar. Bueno, eso es antes de predicar, pues encomendarse a Dios y ante Dios reflexionar la palabra, sacar sus apuntes, repasar mentalmente, ¿verdad? El mensaje que va a dar, voy a decir esto, voy a decir lo otro, a mí me ha pasado. De repente llevo una hoja con el mensaje y ya estando en el momento, digamos, previo a la predicación, unos 5 minutos antes de la predicación, se me vienen otras ideas y tal vez no hay tiempo ya para escribirlas. Entonces ya comienzo a repasar y digo, aquí en este momento voy a hablar de esto y meto la idea. Entonces es importante esa parte. Bueno, antes de la predicación. Ahora veamos durante la predicación. Ya usted está frente a los hermanos y está predicando, ya está. Dije algunos errores aquel día, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que yo les dije, nunca diga usted, hermanos, voy a predicar, yo no sé predicar, pero algo les voy a decir. No, ni le va a decir usted, fíjate que el hermano me acaba de decir que predique y no prepare nada. Si me equivoco, me perdonan. No, esos son errores que comete de repente uno y no hay que hacer eso. Usted vaya seguro de lo que va a decir. Ahora, sí es importante que si usted vio algo en el Evangelio y no entiende esa palabra, no la diga. Es decir, usted va a decir, voy a reflexionar sobre esto, pero de repente hay algo que yo no entiendo, entonces mejor no decirlo, porque no vaya a ser que se equivoque y acuérdese que está palabra de Dios. Y para muchos hermanos lo que usted está diciendo, bueno, para todos, ¿verdad? Los que están ahí, están escuchando palabra de Dios, no le están escuchando a usted. Claro, está la reflexión personal que usted hará, pero es importante que, bueno, así tiene que ser, que vaya de acuerdo, su reflexión de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, durante la predicación es importante tomar autoridad, tener autoridad ahí, ¿verdad? Estar frente a ellos, nada que escondidos, no, frente a ellos, tomar autoridad y ahí usted está ahorita y es el que representa a Cristo en ese momento en su reflexión. Entonces, es muy importante estas características. Eh, Se trata precisamente no de agradar a los hombres, sino de agradar a Dios, por supuesto. Pero acuérdense que ellos en ese momento necesitan que Dios les llame, que Dios les hable a través de usted. Usted será los pies de Jesús, los ojos de Jesús, los labios de Jesús, la voz de Jesús. Entonces, Jesús hablará en usted, precisamente. Entonces, cuando yo voy a predicar, siempre le digo, Señor, no quiero ser yo quien hable, quiero que seas tú quien hable, que le digan a los hermanos lo que tú deseas decirle. Yo nada más seré un canal, seré un instrumento para ti. Es importante ponernos en esa disposición, pero sí es importante que tomemos autoridad, que eso no va en contra de la humildad, ¿verdad? Eso no, porque tener autoridad
no significa tener autoritarismo, que ya es sobrepasar al otro, la dignidad del otro. La autoridad es saber que en ese momento usted va a proclamar la palabra de Dios y es el que tiene la responsabilidad en ese momento de hacerlo. Usted está hablando y se queda callado, ¿qué va a pasar? Si los hermanos a usted lo escuchan, ¿verdad? Que es muy importante esto. Y hay que ver a la gente a los ojos. Precisamente a veces hay personas que predican así, hagan de cuenta que ustedes están frente a mí. Yo ahorita me estoy viendo a mí, por eso ustedes me ven como la mirada abajo. Pero si yo les quiero ver a los ojos, le voy a hacer así. Y ahí sabe que lo estoy viendo a usted. Entonces, cuando ustedes prediquen, hay que ver a la gente. Pero hay que ver a la gente. De vez en cuando, ver personalmente a alguien. Ver personalmente a una persona. Y de lo contrario, mantener la mirada así, ¿verdad? Nada que decir la mirada, oye, arriba, lado, abajo. No, sino que mirada firme, mirada directa, que es muy importante. Mirar a la gente, mirar el rostro, eh, no quedarse callados, ¿verdad? De repente, ay, hermano, se me olvidó, perdonen. ¿Se han fijado qué ha pasado en algunos lectores que están leyendo y no fue la lectura que les tocaba? Y dice, perdón, me equivoqué. No vaya a pasar eso en nosotros, ¿verdad? Usted ya sabe el misal, ya lo conoce, y directamente usted va y puede hacer pausas, por supuesto, porque hay que hacer pausas. No corrido todo como que eso y hasta ahí, no, sino que va haciendo pausas para que la gente le entienda. Antes, le voy a dar una idea antes también, antes de la predicación usted pruebe el micrófono también. Eso sí me olvidaba. Antes de todo usted pruebe el micrófono. 1, 2, 3, 3, 1, 2. Mucho brillo tiene para mí, mi voz es muy suave, entonces agréguele esto. Es decir, el micrófono que usted va a ocupar, pruébelo para que la gente le pueda entender. La manera de, eso son otras formaciones, fíjense, pero es básica. La manera para mantener el micrófono. Si usted sabe que el aparato, el pedestal donde está el micrófono está muy bajo o no alcanza, pues usted agarra el micrófono y usted lo toma. Si no hay pedestal, usted agarra el micrófono. Pero una distancia así, miren, así de 4 dedos tiene que estar el micrófono. No, porque entonces le va a hacer una distancia de 4 dedos, un micrófono aquí y ya se le escucha la voz, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, incluso para los celebradores, para los predicadores, hasta es necesario un curso de locución, aprender a pronunciar palabras. Es importante, bueno, hay que abrir la boca para hablar. Entonces, digo esto porque es importante también eso, ¿verdad? Es importante hasta eso para pronunciar eh, la, pues las palabras. Y entonces, en ese sentido, me voy al siguiente punto en la predicación ya en el momento. He dicho la autoridad. La siguiente es la voz. Usted sabe que una voz fuerte, una voz que le escuchen. Y también es importante el uso de la voz en la predicación para resaltar palabras o frases importantes que usted lo quiere hacer. Si usted va a resaltar algo importante, la voz más alta, ¿verdad? Más fuerte la voz. Si no se mantiene. Las predicaciones tienen que ser no así, en un solo nivel, no. Las predicaciones van así. Suben, bajan, suben, se mantienen, suben. Es decir, va como una escalera, ¿verdad? Etcétera. Suben, bajan, se mantienen. Así tiene que ser la voz, el tono de voz nuestro. No solo fuerte, porque si no van a decir, este hermano regañándonos está. Y no solo suavecito, porque entonces no le va a entender los hermanos y le van a decir que él lo va a dormir. Entonces, la precisión de la voz es muy importante en ese sentido. Es indispensable saber entonces cuándo le vamos a dar más volumen a nuestra voz y cuándo le vamos a bajar. Por eso usted cuando lee el Evangelio va a darse cuenta cuáles son las palabras que usted puede resaltar más que otras. Hay ocasiones en que la voz pues ya es así por naturaleza. Ya es una voz fuerte, entonces cuesta controlarla, pero normalmente la voz en general
se controla y se moldea de la manera adecuada también. Otro elemento importante es, unido a la voz, yo puedo decir la modulación de la voz, que es importante y es lo que estamos hablando. La voz que tiene que ser potente en momentos indicados y así también la mirada. Por eso el otro elemento en la predicación es los ojos. Decimos nosotros que los ojos son la ventana del alma. Nuestros ojos dicen mucho. La mamá reconoce cuando el hijo le está mintiendo en los ojos. Míreme los ojos, míreme los ojos. Ah, no es sincero, le decimos, no, me está mintiendo. Entonces, ¿por qué decimos que los ojos son la ventana del alma? Y los elementos esenciales de la predicación también están en los ojos. Que muestran una sinceridad nuestra, muestran en nosotros una humildad, muestran en nosotros una eh, naturalidad, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, los ojos son una expresión visual que debe ir de acuerdo al tema y a la predicación. No estar mostrando usted así enojado, hermano. Dios le ama, hermano. Imagínese. Y que yo sí. Y Dios le ama. Y mire, usted es precioso a los ojos de Dios. Oye, ¿se imaginan ustedes? Qué creíble van a ser ustedes. Pero cuando le decimos, hermano, el amor de Dios es tan grande, la misericordia de Dios es tan grande que la demuestra en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Ah, ya entonces ya mis palabras, mi voz, ya se coordinaron, ¿verdad? Se coordinaron. Entonces ya eso me lleva a mí a pensar que vamos anunciando la buena nueva, vamos hablando muy bien. Otro elemento es el rostro. El rostro, por lo general, hay que suavizar los músculos de la cara, lo que yo les decía, no tensos, no tensos, porque entonces aparentamos muchas cosas. Qué enojado está el hermano, ¿no? Y tal vez usted está tenso, nervioso, y por eso es. Claro, las arrugas pues ya no se van, la edad las da y ya no se van, pero sí, usted, su rostro puede expresar muchas cosas. Entonces, el sueño, como ya decíamos, rostro enojado, el rostro es el reflejo del corazón también, debe estar sereno, el rostro demuestra si usted está tímido o no. Otro elemento importante son las manos, los ademanes que uno ocupa. El cuerpo habla, ya hablamos, imagínense, ya hablamos del rostro, hablamos de los ojos, hablamos de la voz. Las manos también hablan y de acuerdo a la predicación yo así utilizo las manos. Entonces, no las voy a hacer cada rato así, ¿verdad? Hermanos, quiero decirles que no, o tampoco va a ser así. Va, hermanos, entonces la palabra de Dios ahora me dice y las manos tensas. Los ademanes son muy importantes porque demuestran algo. Si yo me refiero el cielo, yo me refiero el altar, los vasos sagrados. Hermanos, usted y yo somos importantes para el Señor. Los ademanes son importantes. Yo utilizo muchos ademanes. Mi familia dice que yo siempre hablo con las manos. Yo estoy, por ejemplo, hablando con el teléfono. No, hermano, es que mire, usted dígale a la persona que allá arriba, allá en el techo, es importante echar cemento. Y yo haciéndole así, como que me está viendo la persona. Y nada, no, mire, hermano, dígale a este niño que es importante que sí comience a orar. Dígale que es importante la oración, los sacramentos. Y yo hablando por teléfono. Entonces me dice mi esposa, mi amor, si no lo están viendo, pero yo hablo con los ademanes, yo hablo con las manos. Entonces, es importante las manos. Jesús utilizaba las manos. Utilizó las manos para consagrar el pan y el vino. Utilizó las manos para bendecir los niños, para orar a Dios. Entonces, utilizó las manos, movía las manos para hacer tantas cosas y nosotros de igual manera utilizamos las manos para nuestra predicación. Elemento importante también es el cuerpo. Cada día el cuerpo habla. Hay algo importante que yo quiero tocar que a mí me pasa. Las muletillas, las muletillas viene de la palabra muleta, porque la muleta que uno utiliza cuando está golpeado es para sostenerse, ¿verdad? Uno ocupa una muleta porque quiere sostenerse, no puede caminar. Las muletillas son palabras, son frases que uno utiliza para sostener el mensaje. Entonces, de repente sucede que usted está predicando y cada rato una palabra, a mí me pasa.
No sé si ustedes se han percatado en lo que yo he estado hablando, cuál es la palabra o la muletilla que yo utilizo, y es la muletilla E. De repente digo, entonces hermanos, es importante en la predicación porque al final el Señor pues nos ilumina eh, y pronuncia la palabra E. Esa es mi muletilla. O verdad. A veces digo la palabra verdad. Hay personas en la predicación que siempre utilizan aleluya, gloria a Dios, amén hermanos, viva Jesús. Y cada rato, dos palabras dicen y amén hermanos, y tres palabras y viva Jesús, y tres palabras y de acuerdo. Entonces, vemos que son muletillas que se utilizan que no deben utilizarse, deben irse pues de alguna manera eliminando, ¿verdad? Pero uno, ya dije verdad, imagínense, entonces, pero uno las va diciendo. Entonces es importante pues hablar, utilizar, pero no exagerar. Por eso hay cosas que no se deben hacer. Ahora voy a las cosas que no se deben hacer y que también son muy importantes. No se debe, por ejemplo, vamos a ver si hay espacio para seguir, porque se me acaba el tiempo. Vaya, por ejemplo, no debe rascarse. Usted predicando, a mí me ha pasado, ahorita estoy aquí en la formación, no lo tengo que hacer, pero de repente me pica por aquí y hago así, ¿verdad? Pero en la predicación ya, en la reunión con los hermanos, no hay que hacerlo. No hay que hacer rascarse, no hay que rascarse, no hay que esto, esto así, esto. No hay que hacerlo, no hay que hacerlo porque distrae, falta de presentación y de higiene también. Sacar alimento entre los dientes. O sea, no, ¿verdad? En la hora de la predicación, por ahí hay que cepillarse antes, oye. Predicar sentado, por ejemplo, no es conveniente predicar sentado, por eso está el ambón, el atril ahí, ¿verdad? Para que usted vaya y se pare. No es recomendable, esto es lo que no se debe hacer, predicar sentado, dije, porque va a parecer que está cansado, que está sin ganas. Por ejemplo, estar dando golpes con un bolígrafo. Hermanos, entonces es importante porque no es una formación que usted está dando. Yo ahorita puedo tener un bolígrafo porque estoy dando una formación y estoy formándoles a ustedes, pero ya en una predicación, una reflexión del Evangelio, no, porque ahí la base central es la palabra de Dios. Por eso hemos dicho que es cristocéntrica. Entonces, masticar chicle, eso nada, pues yo sé que no se hace. Rascarse en la pared o en la columna, recostarse en la pared, ¿verdad? Y comenzar o aquí está el ambón y hacerle así, pues sí, hermanos, entonces, no, ¿verdad? No hay que hacerlo. Eh, Menos, yo sé que los vicios son malos, entonces, menos los vicios, ¿verdad? Aquella persona que de repente es un extremo y hasta el libro lo dice, fumar en medio de la predicación. Claro, eso nunca se va a hacer. Pues antes había una libertad así que hasta sacerdotes habían que hasta bolos llegaban a celebrar misa. Pero hoy no es así, ¿verdad? Ya la iglesia se ha ordenado en muchas cosas. Entonces, no exagere con los gestos, es otro punto, los ademanes que yo les decía. No hay que exagerar tampoco. Hay que decirlo, mueve la mano cuando crea que es conveniente, cuando no, pues tranquilo, la mano quieta. No vaya a exagerar como le decía yo. Nunca trate de imitar a otros predicadores. Eso también es importante. Nunca diga usted, voy a hacerlo como él, yo quiero gritar como aquel, quiero decir las palabras que aquel dijo. No, nunca predique. Cada predicador tiene su forma, tiene su naturalidad, su dinámica, su carisma. Cada predicador. Por lo tanto, no hay que imitarlo. Es importante ensayar antes en un espejo, por ejemplo, vea hacia el espejo y ahí comienza usted a dar su predicación. Esto es al inicio, hermanos. Después ya no, después ya usted van a agarrar el hábito y ya van a tener pues esa dirección de la predicación. Otra cosa es los pies, pararse bien. Tengan cuidado de hacerlo, pues amarrarse la cinta, no se vayan a caer, saber dónde están parados ustedes, ¿verdad? Y pararse bien. Esto es importante para que ustedes no vayan a enrollar en el cable del micrófono y se caigan. Es importante ver dónde está parado. Otro elemento es la respiración.
Hay personas que hablan con la nariz y entonces hablan así, se les escucha horrible, porque así hablan. Usted tiene que pensar cómo es que habla, grábese, grábese. A mí no me gusta mi voz, fíjense, no me gusta mi voz, pero así soy, ¿qué voy a hacer? Lo que trato en un momento es de modular mi voz y hablar de la mejor manera para que las personas me puedan escuchar mejor y entender mejor. Entonces, por esa razón es que en muchas ocasiones la voz hay que ondularla también, ¿verdad? Y saber que le va dando forma. A los cantantes, a los locutores, a los cantantes se les explica el diafragma, es un aparato que tiene uno arriba del estómago, que es el que ayuda a modular la voz. Entonces, cuando usted habla solo con los pulmones, respira con los pulmones, se le acaba rápido la respiración. Pero cuando usted utiliza el diafragma, entonces usted contiene más la respiración y las palabras se le entienden mejor, ¿verdad? Las letras se pronuncian mejor. Por eso es importante la respiración, que es clave para una predicación. Bien, siguiente elemento es implementos para predicar. Eso en la predicación, acuérdense. ¿Cuáles son los implementos que puedo utilizar? El micrófono, el pedestal, por ejemplo, el cable, que son elementos que están ahí, el misal, esas cosas que voy a utilizar, entonces tengo que saber dónde están, decía, arreglar el micrófono, a lo alto suyo, al nivel suyo, el sonido, al tono de la voz suya, es decir, arreglar todo eso antes de la predicación y ya cuando lo tenga listo, pues usted va a utilizar estos implementos. El misal o la Biblia ya esté en la cita que va a utilizarla. El tiempo, volvemos a pensar en el tiempo, que es importante porque mantener el control del tiempo es importante. Una o dos, tres veces cada vez usted puede ver para, ya tengo que ir aterrizando, dice usted, ya tengo que ir aterrizando, ya le tengo que ir bajando. Entonces, eso es durante la predicación. Y termino con el tercero, ya hablé antes de la predicación, durante la predicación y ahora vamos a hablar después de la predicación. Ya después de la predicación son pocas cosas. Uno es, por ejemplo, hacer una evaluación de cómo estuve yo en mi predicación. No le diga a alguien que lo evalúe, sino que usted evalúe. Dije lo que tenía que decir, dije lo que tenía preparado, cómo vi a la gente, me entendió la gente, dije bien lo que iba a decir, estas palabras las pronuncié bien. Aparte que el mensaje que dije era adecuado para la gente que tenía ahí, hacerse una autoevaluación. Saber de que después de la predicación hay un semillero, es decir, la semilla que usted, lo que predicó fueron semillas que las tiró y sabe que como el evangelio va a caer en tierra fértil, va a caer en piedra, va a caer en monte y en algunos va a dar resultados rápidos, en otros no mucho, en otros nunca, pero eso va a pasar. Pero usted tiró la semilla y ya el templo será un semillero donde ya la palabra está. Ahora le toca al Espíritu Santo, pues que den los frutos y tal vez ni los vamos a ver nosotros. Un gran error es que en algún momento nosotros esperamos ver un resultado inmediato y ya al salir o durante la semana le digamos al hermano, no, hermano, usted no entendió lo que prediqué yo. Hay que esperar. El Espíritu Santo sabe en qué momento va a actuar, pero usted ya tiró la semilla. No se preocupe, ya tiró la semilla. Y así, confiar en Dios, ¿verdad? Confiar en Dios, que Él hará la obra y centrarse en que el mensaje que usted ha dado, Dios dará los frutos, la persona dará los frutos adecuados según el plan y la misericordia de Dios. No vaya usted a en un momento pensar que los frutos van a ser humanos, sino que Dios será el autor de estos frutos con el Espíritu Santo. Y por último, pues hago una oración, ¿verdad? Al terminar, hago una oración dándole gracias a Dios porque pudo hablar, decirle a los hermanos, pudo evangelizar, pudo anunciar, pudo predicar, pudo reflexionar, pudo hablar de Dios a los demás. Entonces ya hablé de Dios, ahora hablo con Dios en una oración. Eso después de la predicación, pero en el caso del celebrador de la palabra, pues después que usted predica, se va inmediatamente a la oración de los fieles, si hay,
o en algún momento si hay fiesta, pues al credo, si es celebración dominical, qué sé yo, o se va pues de una vez a lo demás, ¿verdad? La segunda parte de la celebración, que sería ya impartir la comunión. Y si no es ministro y si no da la comunión, pues otro ministro en ese momento irá, el ministro irá y dará la comunión. Entonces yo les pido que cualquier pregunta, cualquier eh, duda, me escriban a mi WhatsApp, por favor, ustedes lo tienen, y díganme acerca de este tema que yo hoy les he impartido. Acuérdense, hablamos cómo predicar el mensaje antes, durante y después. Retroalimentando. Antes pensamos nosotros en la presentación física, en la presentación corporal, en la presentación interna, la reconciliación con Dios, la confesión, en el tiempo que vamos a predicar y durante la predicación, la autoridad que vamos a tener, el manejo de la voz, también la vista, los ojos, nuestra mirada, hacia dónde están, el rostro, los ademanes con las manos, el cuerpo, cómo habla, y lo que no se debe hacer, pues ya lo hemos visto también, cosas que exageran a veces, ¿verdad? Los pies, saber cómo estamos parados para predicar, y la respiración para poder manejar mejor nuestra voz. Los implementos para predicar, dije micrófono, pedestal, etcétera, lo que usted va a necesitar ahí, el tiempo mismo que va a ser una herramienta importante. Y después de la predicación he dicho evaluarse, hacer una autoevaluación, saber que usted ha tirado la semilla, el Espíritu Santo se encargará de que el fruto se dé a su debido tiempo. Y por último, hacer oración y confiar en Dios. Y hacer oración y darle gracias a Dios por todo lo que Él hace, ¿verdad? Así es que ahí está, queridos hermanos. Desearle muchas bendiciones a todos ustedes y escuchen este video que les va a ayudar también para su formación. Pasen una feliz noche, que Dios les bendiga.